Bienvenidos a un nuevo video con muchas novedades muy concretas y también generales. Acuerdo en la Unión Europea para finalmente dejar libre al turismo. ¿Qué pasa con Francia? ¿Qué pasa con las vacunas no autorizadas por Europa, pero sí por la Organización Mundial de la Salud? Todo esto lo veremos muy en detalle. Pero antes, te recuerdo. Te recuerdo que si te gustan este tipo de videos con estas temáticas, no dejes de poner un me gusta, te suscribas, porque muy pronto podremos tener la comunidad de suscriptores y por supuesto se lo recomiendes a alguien que pienses pueda interesarle esos temas. Ahora bien, en primer lugar vamos a dar un mensaje muy positivo de parte de la Organización de las Aerolíneas, que nuclea a 260 aerolíneas en todo el mundo, de parte de su presidente, que representa a 260 aerolíneas. Y vamos, para dar contexto, a ver cuál es la posición de IATA, la organización, sobre qué pasa con la gente, qué opina la gente. Y no es poco, son una encuesta en 4.700 personas de distintos países. Esto mete mucha presión a gobiernos y también a organizaciones, por supuesto, a la Unión Europea. ¿Qué dice IATA y su presidente? El título de la publicación de preferente que representa a las aerolíneas con centro de temática en el turismo lo titula: "Los turistas están hartos de las restricciones para viajar. Con el COVID-19 volviéndose endémico, las vacunas ampliamente disponibles, nos estamos acercando al final de la crisis", dicen los juristas de las aerolíneas. Los turistas descartan viajar sin tener que someterse a una cuarentena. La gente está cada vez más frustrada con las restricciones de viaje, advierte la Asociación Internacional del Transporte Aéreo IATA. Tras realizar una encuesta de 4.700 personas de 11 países, concluye que los ciudadanos confían en que los riesgos del coronavirus se puedan manejar de forma efectiva, por lo que piden el restablecimiento de la libertad de viajar. El caos normativo en Europa amenaza la recuperación del turismo. Según la misma encuesta, el 67% de los ciudadanos consideran que los países deberían abrir sus fronteras ahora mismo, 12 puntos porcentuales más que en la encuesta realizada el pasado mes de junio. Además, un 64% opina que los cierres fronterizos son innecesarios y no han sido efectivos para contener la expansión del virus. Y un 73% reconoce que su calidad de vida está sufriendo como resultado de las restricciones del viaje. La gente no ve necesario el mantenimiento de las restricciones de viaje para controlar el virus. Se han perdido demasiados momentos familiares, oportunidades de desarrollo personal y realizaciones comerciales. El mensaje que están enviando a los gobiernos es claro: el COVID no va a desaparecer, por lo que debemos restablecer una forma de gestionar sus riesgos mientras vivimos y viajamos normalmente. Esto es lo que sostiene el presidente Willie Walsh de la organización IATA. Muy bien, a esto que da contexto, porque nos está ya planteando qué opina la gente, qué opinan las aerolíneas, podemos también asumir algo muy importante, y es en la práctica. ¿Cómo se está dando?
hace un muy poquito tiempo, 5 días atrás, pude vivir un caso muy cercano, de una persona muy cercana, que venía a Suecia desde Colombia, Medellín. Y me parece que si bien uno no puede sacar conclusiones generales, tomar un caso es muy importante porque nos permite ver en la práctica cómo se dio punto por punto. Estando muy interesado y muy interiorizado de este caso y de todo el trámite en general, soy consciente que el trámite fue hecho cumpliendo todos los requisitos que Suecia pide para poder entrar cumpliendo el estatus de viaje necesario o viaje esencial, dado que, como sabemos, Suecia no permite ingreso de turistas hasta el 30 de octubre. Pero la persona que viajaba cumplía con todos los requisitos, con documentos firmados por la Hacienda o la Dirección Impositiva Sueca, pidiendo que se presentara para un trámite que tiene que ver con la reunificación familiar que autoriza a la persona a entrar. Y esto entonces es más que motivo. Recordemos que Suecia es bastante generosa en los reencuentros, en las reunificaciones familiares, para con las parejas incluso, pero que es necesario todo justificarlo con documentación. Pero entonces veamos qué pasó con el control. ¿Cuánto controló Suecia esto? La escala en Panamá, la escala en Francia, ¿qué controló Francia? ¿Y qué controló Medellín al despedir a la persona al iniciar el vuelo? Bueno, para mi sorpresa les puedo ya adelantar que el principal y más largo y más exhaustivo control fue para abordar el avión en el momento de partida, es decir, en el propio Medellín, en la propia Colombia. Luego de ahí no hubo un control tan exhaustivo. Tan exhaustivo que de pronto, en ese momento, los funcionarios en Colombia dan resultados o previsiones muy negativas, porque dicen a la persona que su vacuna, siendo una vacuna de China, no está permitida en la Unión Europea y que no va a poder viajar, lo cual prácticamente ustedes se pueden dar cuenta que esto paraliza el corazón a cualquier persona. Esto no es correcto. Hay países en la Unión Europea que aceptan todas las vacunas y otros no. La escala era en Francia, pero hacer una escala y estar en tránsito no significa pedir ingreso a Francia. Esto no lo tenía muy claro el personal ahí en Medellín antes de abordar. Conclusión: han tomado las documentaciones, todas, algunas en inglés, las han enviado a Nueva York para ser traducidas, ahí no las podían traducir, y luego de varios chequeos al final se dieron por vencidos y controlaron de que una persona en tránsito en España puede estar con el control de antígenos. Así fue. Prácticamente en Panamá nada de control, ya estaba en tránsito la persona, pero en Francia ahí viene el ingreso a la Unión Europea. ¿Y qué es lo que pide Francia? Bueno, no pidió la carta de invitación, no lo hizo. No pidió, por supuesto, justificación de cómo la persona va económicamente a subvencionar su estadía. Y ni siquiera pidió el billete de retorno, que es prácticamente también parte del control de la Unión Europea. Es decir, alcanzó con mostrar que tenía la vacuna y que la persona iba hacia Suecia. Podríamos pensar a esta altura que entonces en el control de la Unión Europea en Francia se descansaron y confiaron en que, bueno, Suecia controlará si esta persona, que no es turista, porque como turista no puede entrar,
reúne los requisitos para entrar a Suecia. Y aquí viene entonces la sorpresa, positiva por cierto, pero que rompe un poco nuestro esquema mental de cómo iba a ser todo. Porque al llegar a Suecia, otra vez lo mismo, solamente el test de antígenos y bienvenido. No más preguntas. Y entonces todos esos documentos que costaron mucho trabajo para poderlos conseguir, que demoraron incluso más de un mes en poderlos tener todo, no fueron ni siquiera vistos. Ahora ustedes me dirán, ¿esto está significando este mensaje de que entonces no vale la pena esforzarse en cumplir las reglas? No, no digo eso. Yo no viajaría y por lo tanto no le aconsejaría a nadie, y menos a una persona allegada, como es este caso, que lo hiciera viajara sin cumplir los requisitos. Fueron todos cumplidos y estaban para ser presentados si se pedían, pero no se pidieron. Esto entonces para mí me obliga a una reflexión. ¿Por qué es tan laxo el control? Bueno, esto no puede ser más que interpretado, porque pruebas yo no puedo dar. Lo único que digo es que a solamente días, vamos a decir, estamos a unos 15 días de que Suecia decida si el turismo se permite y se abren las puertas, con todo este contexto de saturación de parte de los países y de las personas viajeras por tener que soportar tantos controles, con un muy buen clima en Inglaterra, que ya han quitado esas cuarentenas y han facilitado muchísimo las reglas, quitando las listas rojas y demás. Esto lo veo como una señal. La laxitud está siendo una premonición, un preámbulo a una nueva situación, que sería los viajes con más libertad, si no totales, al menos muy cercanas a lo que fue antes, los viajes dentro y hacia la Unión Europea. Esto es una conclusión. Observen muy bien que no estoy diciendo que sean optimistas en el sentido de que si no cumplen las reglas de los países van a tener la misma suerte, porque también he escuchado casos de haber sido frenados. No en Francia, por supuesto. En Francia he escuchado muy buenas referencias de parte de algunas de las agencias que colaboran con nosotros, diciendo está haciendo todo muy bien, sin conflicto ninguno. En tanto que en Ámsterdam he sido informado de una familia que fue rechazada y debió retornar sin poder ingresar a Europa. Ignoro los motivos, pero desde Ámsterdam me han llegado esos comentarios. Por lo tanto, no es un panorama rosa, pero en este caso concreto yo he visto las reglas, si bien son válidas en los papeles, la práctica del control ni siquiera se ha interesado por estas reglas tan específicas, tan detalladas de qué se necesita para entrar a Suecia. Me alegro que sea así, que en la práctica se confíe simplemente en que las personas saben que deben cumplirlas, pero a mí también me lleva a una conclusión. Estamos en un preámbulo positivo ya hacia una apertura de la Unión Europea en un sentido más real y en un sentido que respete la libertad de las personas. Ha sido un gusto compartir con ustedes estas experiencias, estas opiniones sobre un caso en concreto y estamos viéndonos, por supuesto, en el próximo video, espero con aún mejores noticias.